Hola, hola, bienvenidos. La comunidad de lectores de Red Libresco les da la bienvenida. Hoy estamos muy emocionados. Seguimos con el festejo del Día del Amor y de la Amistad que se celebra justamente el día de mañana y es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una escritora de novelas románticas. Es un honor para mí presentarles a la escritora Jonaira Campagnolo. Yonaira. Sí. Yonaira Campagnolo, con quien estaremos charlando sobre su libro 12 cartas de amor para un desconocido. Así que los invito a que se pongan cómodos y que disfruten de esta charla, porque aquí lo que se va a respirar es amor, Yonaira, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras esta tarde, Mucho. Yonaira? Bien, bien. Bastante emocionada, nerviosa. Se vale, Yonaira. Oye, Yonaira, ¿y cómo estás enfrentando ahorita esta situación de la cuarentena? Uh, Haciendo de todo, bueno, teniendo mucha paciencia, porque esto hay que enfrentarlo con mucha paciencia. Así es, así es. Yonaira, pues una vez más, gracias por aceptar de verdad nuestra invitación a este espacio libresco, que espero que no sea la primera ni la última vez que estés por acá, que próximamente te podamos tener este espacio charlando sobre algún otro libro tuyo. Quiero agradecer también a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live. Les comento que pueden dejar sus comentarios porque como estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad, pueden etiquetar ahí a esa personita, a su amiga, a su amigo que desde hace mucho nos saludan. Etiquétenlo ahí, déjenles algún comentario, posteriormente los estaremos leyendo, perdón, en medida que avanzamos en esta charla. Jonaira, yo creo que todas las personas que nos están viendo, que ya se están conectando, incluso tú misma y yo, nos hemos enamorado a primera vista. Yo creo que también hemos tenido un amor platónico, incluso pues antes, ¿no? Cuando se mandaban cartas, escribimos también cartas a un desconocido y hoy en día lo que se usa pues como son los mensajes de texto, seguramente hay personas que también se han atrevido a hacerlo. ¿Y por qué Sí. pasa esto, Yonaira? Porque ese sentimiento, eso tan grande que se llama amor, como que secuestra nuestras emociones, secuestra nuestro corazón y hace que hagamos o digamos cosas de las que nunca jamás creímos que seríamos capaces de hacer o de decir, ¿verdad? Personalmente, Sí. Yonaira, déjame decirte que tu libro apenas viene en camino, ya te comentaba hace rato, no puedo tenerlo aquí a la mano lamentablemente, pero déjenme decirles que es una lectura maravillosa, me ha encantado de principio a fin, siempre me mantuvo así como que, ¿y ahora qué va a seguir? ¿Ahora qué va a pasar con este personaje, Amanda, y con Henry? ¿Qué va a pasar en el pueblo? Siempre estaba como esa sensación, ¿no? De qué va a pasar. Me ha encantado también, pues es una novela epistolar, es una novela corta de 100 páginas, muy concreta, que tiene también unas partes así o recursos literarios muy interesantes que de verdad yo me quedé, wow, o sea, son maravillosas. Y además de eso, la novela pues tiene como telón de fondo los finales de la Segunda Guerra Mundial, lo cual para mí la hace un poco entrañable, la hace un poco triste, pero también, o sea, la hace una novela grandiosa. Además, la historia parte o se narra a partir de que esta chica Amanda pues empieza a narrar estas cartas desde lo más profundo de su corazón y ella podríamos decir que se siente prisionera, que se siente encarcelada, ¿no? Porque hay muchas personas que constantemente en la novela la estamos viendo con presiones sociales, con presiones, sus propias emociones también, y todo esto es impuesto porque la sentí como un personaje que ve por aquí tienes que ir, y ella lo hacía, Sí. pero de repente en la novela así como de que hace despierta, ¿no? Y eso me gustó mucho de tu personaje, que de repente tomaba Sí. las riendas y de aquí soy, decía. Y eso fue algo que para mí se me hizo como muy revelador por parte de Amanda, ¿no? De este personaje. Y Sí. además, la historia, pues vemos que como tiene de telón de fondo la Segunda Guerra Mundial, ella empieza a huir de esta guerra porque es hija de un judío, entonces como que se va y dice, pues tengo que ir a refugiarme y justamente elige su país, el país natal, ¿no? Donde ella nace, donde es su madre, que es Sí. Venezuela. Y entonces llega a un pueblito allá muy alejado en las montañas, se me hizo muy, muy enigmático esa parte también. Y
que se llama Los Naranjales, ¿eh? Los Naranjales, que ahí te cuentan también la historia padrísima, que me hizo pensar justamente Los Naranjales en un libro que acabamos de leer de Sofía Segovia, de El murmullo de las abejas. Sí, que también Ah, Los sí. Naranjales ahí hace un cambio rotundo, ¿no? Y me encantó y me hizo recordar a esa novela. Entonces, a partir de ahí vemos que ella en este éxodo, ¿no? De Londres hacia Venezuela, pues aborda un tren y ahí dice Cupido, de aquí soy. Entonces la flecha se enamora y empieza ella esta correspondencia, ¿no? Pasan ciertas cosas que hace que ella pues empiece con esta correspondencia, que para ella es como una esperanza, algo que la hace que saque todo eso que tiene, sus penas, sus temores, también sus alegrías, ¿no? Que de repente pasan Sí. ahí en el pueblo y eso la verdad me encantó. Así que yo, Mayra, antes de continuar, con esta charla, me gustaría que para las personas que no te conocen, que te están viendo en este momento, nos contaras de dónde eres, que nos contaras también cuáles son las obras que has publicado, porque ya te vi que tienes varias y para mí fue como muy revelador también descubrirte como escritora, Yomaira, porque dije yo, uy, cómo no conocía a Yomaira? Entonces, y ya finalizando, que nos cuentes también cómo iniciaste tu carrera como escritora en el maravilloso mundo de las letras. Adelante, Yomaira. Bueno, Liz, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad, por haberme descubierto. Sí, bueno, yo, que, ¿por dónde empezar? Yo soy venezolana, nací en Venezuela, pasé toda mi vida en Venezuela, pero ahorita desde hace año y medio estoy viviendo en Argentina y bueno, tratando de superar estos días de cuarentena, esta dura cuarentena, la mejor manera posible. Y en cuanto a la escritura, desde pequeña siempre he tenido ese interés por escribir, por leer, pero fue hace unos 10 años aproximadamente, quizás menos, un poquito antes, que me dediqué a escribir novelas como tal, o sea, novelas completas con trama de principio a fin, capítulos y todo eso. Y hace unos 7 años más o menos fue que me lancé a la aventura primero de la autopublicación a través de Amazon y después, bueno, logré conocer algunos contactos en editoriales y he logrado filtrarme por ahí en algunas editoriales publicadas. Ok. Yomaira, ¿cuáles son algunos de esos libros que nos mencionas que has publicado? Bueno, son muchos. Expláyate. Sí, con mi nombre escrito, o sea, siempre escribo novela romántica, esa es como la base. Me gusta mucho la novela romántica porque me da esperanzas y me encantan los finales felices. Para finales tristes ya tenemos la vida, entonces creo que es suficiente. Y bueno, comencé la primera novela autopublicada que tuve, la veme, La mirada del dragón. Yo comencé publicando suspenso romántico. Casi todas mis novelas tienen suspenso, acción, muy peliculescas ellas. Pero comencé con suspenso romántico, mis primeras novelas son todas de esas. Y después fue que fui probando en otros géneros, en el juvenil. Tengo una comedia romántica, lo que se llama chick lit, se llama Yo Sofía Martínez. Y tengo novela juvenil, esta es New Adult, juvenil para adultos, como dice. Y bueno, esta que 12 cartas de amor de la que vamos a hablar hoy, que es la única que es histórica. Es la única novela romántica histórica y bueno, además de eso es también escrita en formato de cartas. Así es. En total, ¿cuántas novelas tienes, Yomaira? Yonaida. Sí. Con mi nombre, novelas románticas, tengo aproximadamente creo unas 20 novelas ya publicadas en Amazon, pero también publico con el seudónimo de Joanna Connor
Con ellas estoy publicando fantasía romántica. Dentro de poco, en marzo, publicaré incluso una novela. Voy a comenzar una trilogía nueva. Y bueno, experimentando de todo. Me gusta mucho eso de experimentar en varios subgéneros y ponerme retos y hacer cosas difíciles. Wow, oye, Jonaida, desde cuándo empiezas a publicar tu primer libro? Hace 7 años publiqué el primero, que fue La mirada del dragón. Ese lo publiqué en 2012, 2013 creo que fue. Fue el primerito que publiqué, suspenso romántico, que lo hice autopublicada en Amazon. Wow. Y bueno, es como los tatuajes, te haces uno y después quieres hacerte muchos más. Oye, ¿y Así me resultó con las novelas. cuánto tiempo te ha tomado escribir el primer libro que fue el que desplegó ya tu carrera? Bueno, depende de las necesidades de la novela. Hay novelas que me han llevado casi que un año o hasta más. Hay una saga que publico como Joanna Connor, una de fantasía romántica. Esa tengo casi que 10 años escribiéndola y la terminé el año pasado, el año pasado la terminé. Pero me llevó muchos años escribirla porque además de que son 5 libros, fue una trama bastante compleja. Pero hay otras, como 12 cartas de amor, que en 2, 3 meses, claro, si tienes ya la idea clara y tienes todos los recursos y la creatividad fluye sin parar, lo puedes hacer. Sí, y es Wow. una historia corta. Qué interesante, pues muchas felicidades, Jonaira, por todas estas obras y por regalarnos estas lecturas maravillosas. Y yo, como te comentaba, pues te voy descubriendo. Ese es el primer libro así completo que leo tuyo y ya comencé el siguiente que es Dime que todo estará bien. Sí, ¿verdad? Sí, es ¿Estoy correcta? una novela Ok. juvenil, romance Ah, juvenil. también encantadora, me está gustando mucho los personajes, ya te comentaba anteriormente la personalidad de cada uno de ellos y la trama como Sí, tal, ¿no? Porque igual la historia que aborda es así como muy fuerte, ¿no? Es algo que se sí, vive realmente en la sociedad y que pues lamentablemente pues es así como que se agarra con pinzas, ¿no? Y es algo que sí. los niños viven a diario. Tú me comentabas, Sí. recuerdo que debido a que ya tienes hijos y comenzaste a ver este tema así como a ver, ¿y aquí qué está pasando? Y entonces escribes la Sí. novela. Oye, Jonaida, pues bueno, retomando ya la charla de este libro que nos trae aquí 12 cartas de amor para un desconocido, te quiero preguntar, ¿a partir de dónde nace o se escriben estas historias de este libro? Bueno, el inicio de esta novela tiene muchas vertientes. Una de ellas es, bueno, esa acumulación de historias, de anécdotas, que yo desde niña, como te dije anteriormente, que uno se pone a escuchar a los abuelos o a los vecinos que son muy viejitos y empiezan a contarte que los tiempos de antes eran mejores, que, que antes pasaba esto y pasaba lo otro, y entonces te empiezan a contar un montón de anécdotas que uno queda así como, ¿y eso pasó? ¿En serio? Y es como que si te estuvieran echando cuentos de fantasía, porque todo uno lo ve tan fantasioso que llama mucho la atención. Pues. Y bueno, todas esas historias las fui acumulando y tenía ganas de soltarlas, de contarlas, de plasmarlas en alguna novela. Y bueno, además también en esa época, no sé, estaba yo así como con ganas también de escribir algo histórico. Nunca en mi vida me había enfrentado a la novela histórica. Me gustaba muchísimo. Yo he leído muchas novelas históricas, pero de escribirlas, no sé, me daba miedo adaptarme a la época, los tiempos, pero no sé, yo cuando veo algo difícil, como que agarro ese camino. ¿O eres mujer de Y retos? sí, y bueno, comencé a hacerlo como una especie de juego para mí,
justamente para ir plasmando todas esas cosas que tenía en la mente, que me habían contado y todo eso. Y bueno, empezó a fluir tan rápido que no sé, llegó un punto en que ya la estaba terminando. Wow. Ya no sabía qué hacer, para dónde ir, cómo cerrarla, porque era como escribía y no sabía hasta dónde llegar la historia, hasta que, bueno, logré conseguirle un cierre ahí con un toquecito dramático, pero Sabes, Yonaira, algo que me gusta mucho de los escritores es cuando escriben del lugar donde son ellos natales, porque de alguna manera eso que tú comentas de que los adultos poseen grandes historias detrás de ellos, ¿no? Y que asimismo son historias que se vienen repitiendo por generaciones y cuando llegan escritores así como tú que deciden meterlas a libros y darles así como la forma, creo que se preserva todo eso, ¿no? Para próximas futuras generaciones y eso me sí, encanta, además de que ayudas al lector también a conocer un poquito de la parte, eh, ¿cómo decirlo? La parte geográfica del lugar y que conozcamos nosotros ya sea paisajes o cosas sí, originarias de ahí, eso me gusta mucho. Ojalá que continúes haciendo este tipo de novela así histórica, que sigas rescatando todo lo bueno de tu país y sabemos que en la vida hay cosas buenas y cosas malas, pero siempre hay que tratar de sí, rescatar lo bueno, sobre todo en la literatura. sí. Janaira, mm, cuéntanos. ¿Cómo fue que elegiste hacerlo así tal cual de manera epistolar y por qué no elegiste hacerlo en algún otro formato de cualquier otro género? Bueno, mira, mi idea al principio era escribir una novela narrativa tradicional, pues, por decirlo así, porque esta novela tiene un poco de realismo mágico, así se agarra de la magia del ambiente para desarrollar cualquier actividad, pero en esa fecha en que estaba comenzando a escribir la novela, me invitaron de una universidad venezolana para que participara como jurado en un concurso de cartas de amor que ellos habían organizado. Y bueno, yo feliz, imagínate. Ellos me conocieron igual por Facebook con mis novelas y entonces, nada, como eran de la zona donde yo vivía, me invitaron y fui y la experiencia fue maravillosa, de verdad. O sea, conocer todo ese ambiente que ellos habían desarrollado de las cartas de amor, no solamente cartas de amor a una pareja, sino cartas de amor a un hijo, cartas de amor al padre, cartas de amor a uno mismo, ¿cómo es? A la niña de 10 años, ¿qué le escribirías tú? No sé, como si fuese esos viajes al futuro o al pasado, mejor dicho, si tienes la oportunidad de escribirle una carta a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Entonces, oye, todo eso me llamó muchísimo la atención, disfruté mucho en ese evento y cuando llegué a la casa llegué como con esa idea, dándome vueltas, y ya esta historia la tenía empezada, ya había escrito varios capítulos, entonces después me dije, bueno, vamos a comenzar de nuevo, pero esta vez con cartas, que fue más difícil porque, claro, estás hablando de lo que ve y lo que siente una sola persona. Entonces tienes que basar la historia en lo que ella ve y en lo que ella siente e ignorar al resto. Entonces fue como más difícil porque entonces toda la historia que venía escribiendo tuve que concentrarla en un solo enfoque y al principio no fue fácil, pero salieron las 12 cartas. Wow, wow. De Sí. hecho, tu libro me recordó mucho a un libro que se llama Flores a Carmelita de una escritora mazatleca que es de aquí de Sinaloa. Ajá. Estuvimos charlando con ella sobre su libro y igual lo mismo, ¿no? Eran cartas, pero en este caso no,
Bueno, no quiero spoilear a la gente, pero ella sí me dejó con algunas dudas, ¿no? Que al final le comenté y ella sí ya me aclaró. Es que sí voy a hacer una segunda parte y yo, está bien, no podía dormir. Y bueno, Sí, pero te digo, mucho me recordó su novela, aunque su novela era un poquito más de sí, poesía, entonces eso pues imagínate, ¿no? Le hacía como muchísimo más romántica, así en todo su esplendor, claro. este, y eso me gustó mucho. Ahora, Jonaira, de todas tus cartas, estas 12 cartas que se mencionan, ¿cuál fue la que más te costó trabajo escribir? ¿Y cuál fue la que más te gustó? Porque yo te comentaba hace rato que a mí la que más me gustó, por aquí la tengo anotada, fue la carta, la novena carta, porque ahí ella se atreve, Amanda, el personaje principal, se atreve a reaccionar Sí, contra el acoso que ella estaba viviendo, ¿no? Y entonces me gustó esa osadía de ella de poder hacer eso. Y lo siguiente fue la séptima, que es antes de esta, porque ella vive un momento así muy momentáneo de libertad, esa libertad que ella pues añoraba, necesitaba para vivir feliz. Entonces yo creo que fueron así como las dos cartas que más me gustaron, ¿no? Y la que más me dio risa, ya te sí, comentaba, fue en la parte donde mencionas a Lulú. sí. Bueno, sí, para mí todas las cartas fueron especiales por muchas cosas, porque, bueno, cada una tiene un pedacito de mí, de esos recuerdos que he ido almacenando y, y bueno, han quedado ahí plasmados. No sé si estaré haciendo spoiler, pero una de las más difíciles que me costó más escribir es una de las últimas cuando, bueno, ocurre un suceso, una tragedia en el sitio donde ella está. La tragedia de la naturaleza, ¿no? Hace lo Ajá, una suyo. tragedia natural y esa me costó mucho porque eso lo viví, eso pasó en verdad y no pasó en esa época, sino que como pasó en mi época. Tenía 9 años cuando sucedió eso en la zona donde yo viví y muchas de las cosas que plasmo ahí en esa carta que Amanda vivió, de las que Amanda se enteró, fueron cosas que yo viví, que yo estuve ahí, que yo escuché y fue muy duro porque es como que te revuelve esos traumas de la infancia y tratar de ponerlo bonito porque fue una tragedia bastante terrible y tratar de también ponerlo bonito, o sea, que se viera el dramatismo, pero no soy un Stephen King para hacer una historia de terror. Tampoco quería algo así, quería algo, o sea, fue un hecho que la ayudó también a crecer, la ayudó porque uno, en las tragedias, uno se crece. Ahí obligatoriamente, si vienes con miedo, si vienes con inseguridades frente a una tragedia, tienes que actuar sí o sí para sobrevivir. Entonces ahí uno crece, aunque no quieras crecer, creces. Y Amanda necesitaba ese último empujón como para terminar de abrir los ojos, de centrarse, porque claro, estamos hablando de una muchacha que es una niña, pues 18 años, lo que tiene apenas, y viene de una guerra, viene de Londres. Londres fue bombardeado, hay una guerra, ella puede estar siendo perseguida porque su papá es judío, entonces la mandan sola, completamente sola, de a cruzar continentes y poder llegar a Venezuela, que a pesar de que era su país natal, ella no lo conocía, ella vivió toda su vida en Londres, nació en Venezuela, pero vivió toda su vida en Londres, entonces llegó a un sitio desconocido, un sitio que no lo siente parte de ella, sobre todo por ese cambio brusco de que estaba en una ciudad, en una urbe muy activa, y llega a un pueblo donde te asomas por la ventana y lo que ves es un chivo, una guacamaya, es el ser vivo más próximo. Entonces es como un cambio muy drástico. Ella sufre cambios muy drásticos y por eso es que le cuesta
a reaccionar. Entonces, esa parte de las cartas, esa parte que narra esa tragedia, fue como el Fue último muy entrañable para sacudo. ti, ¿verdad? Ajá. Sí. Y bueno, fue difícil por eso, porque bueno, tenía que sacar lo que sentía y ponerlo lo más bonito posible. Oye, Yonaira, y aclaremos que tú ahorita te encuentras en Argentina. O sea, me imagino que el libro Sí, debe ser la parte más entrañable todavía porque es recordar todo eso, ¿no? Tu país sí, natal y todo lo maravilloso que viviste allá. Lamentablemente tú me comentabas hace rato pues la situación, ¿no? Y todos sabemos de la situación sí, que se vive por allá. Pero me imagino que eso lo hace aún más especial para ti esta novela, ¿verdad? sí. De mi montaña, esa montaña a la que se refiere Amanda en la novela, esa montaña existe. Esa montaña es mi montaña. Y bueno, ahí yo viví toda la vida. Yo salía, me levantaba en las mañanas y lo primero que veía era la montaña. Y ahora estoy en una ciudad donde no hay montañas. Tú sales y ves el cielo, un cielo precioso, pero no hay montañas. Entonces eso es como no sé, uno como que te quitan el ancla y entonces uno queda así como a la deriva. Entonces es difícil. Ser migrante en cualquier sitio es difícil y bueno, Amanda lo experimentó en esa novela y después, bueno, se fue aferrando tanto a esa montaña que la montaña terminó siendo como su ancla. Esa montaña para ella terminó siendo como su ancla porque imagínate, ella conoció no solamente lo más bonito de la montaña, lo más mágico, lo más maravilloso, porque las montañas, todas las montañas tienen cosas maravillosas, sino que también conoció la parte mala, la parte dura, la parte dramática. Entonces, así creo que es como dura el amor, no solamente que tú conozcas la parte bonita de algo, sino que también la parte fea y aprendas a amar lo bonito y lo feo y aprendas a convivir con eso. Entonces, eso más o menos era lo que quería con Amanda. Mira, antes de continuar, déjame saludar a las personas que están conectadas. Le mando un saludo a Jensi Rábago, ella es de nuestra comunidad de lectores de Red Libresco. Gracias, Jensi. También tenemos conectada a Guadalupe Guajonte García, muchísimas gracias, Guadalupe. Y también a Reina Loera, que también pertenece a nuestra comunidad de lectores de Red Libresco. Muchísimas gracias, chicas, por el apoyo. Yonaira, algo que me gustaría que nos comentaras es sobre este hecho que hace rato comentabas del desastre natural que ocurre. Tú en el libro comentas ahí una parte de una historia más bien de una persona que se salva así como que para ella fue celestial lo que ocurrió. ¿Esta Sí, parte tú lo viviste también, Yonaira? ¿O alguien cercano a ti? fue uno de los tantos, porque cuando ocurren las tragedias, después de que pasa la tragedia, empiezas a escuchar las historias de cada quien, de lo que sucedió, de lo que vio, y eso fue algo que sucedió de verdad. Claro, uno lo ve así como algo sobrenatural, porque imagínate que estés en una situación así, de repente te salves de forma milagrosa, uno ya dice, Bueno, no, esa es obra divina es eso. sí, sí, sí. Para ubicar a las Pero personas, sí, Yonaida, ajá, estamos hablando de una luz, ¿no? Había muchas lluvias sí, y esa montaña que Yonaida está mencionando, de repente pues se desgaja, ¿no? Y esta es la historia que nos está contando. Adelante, Yonaida. sí. Sí, bueno, son partes, muchas de las cosas que yo conté ahí son partes que sucedieron de verdad. No exactamente a personas cercanas, pero sí son esas historias que se comparten, que salen, que ocurrieron, pues, realmente en claro, si las ponen a estudiar lo que sucedió científicamente, podrán conseguirle alguna respuesta, pero eso era un toquecito mágico que quería mostrar ahí en la novela, como para que se viera también esa esperanza, pues, de que en la tragedia se pueden ver también cosas
maravilloso. Y ya que andamos en lo mágico, Yonaira, déjame comentarte, cuando tú escribes esa novela, ¿cómo fue ese proceso? Porque en el libro mencionas varias historias o leyendas, ¿no? Así míticas, milenarias. Por ejemplo, los búfalos del Marqués, ¿no? Que también tienen su historia muy interesante. Encontramos también la Sí. historia de esta chica, ¿cómo se llamaba la chica? Milena. Milena. Sí. Milena, que también, o sea, pues no voy a decir no qué le pasó, pero su alma anda en pena, entonces también es una historia que ahí le metes un poquito de suspenso, ¿no? En la lectura. A mí yo Sí. estaba así que ay, se me va a aparecer atrás. Entonces eso fue algo que me gustó y también tiene sus partes cómicas, Jonaira, porque Sí, tenemos la sí. historia de Lulú, esa mujer que a diferencia de Amanda, por ejemplo, es una mujer empoderada, una mujer independiente que viene y que Sí. quiere crear su propio negocio. Entonces, hay mucha diferencia en estos dos personajes, pero cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, eso fue con respecto a Lulú. Sí fue, tuvo mitad de ficción, mitad de hechos que me habían contado ya similares. Pero hice ahí como, le puse mis agregados para que se viera como más interesante, más chispeante. Siempre en mis novelas, o sea, yo cuando escribo novelas, ya sea un drama, un suspenso o alguna cosa, siempre me gusta de vez en cuando agregar esas partes cómicas o no sé, quizás refrescantes como para que la historia no sea tan pesada y que todas esas cosas, toda esa gente a la que Amanda conoce, todas esas experiencias que ella vive, de alguna manera le enseñan algo. Entonces, Lulu tenía también su algo que enseñarle a Amanda con su personalidad, con su comportamiento, con su anécdota vivida. Entonces, ella, de cada cosa que vive, de cada gente con la que se encuentra, ella consigue ese algo que la hace. Y con lo de los búfalos lo tomé, es parte de la historia de Venezuela, porque la zona donde vivo, esa montaña donde vivo, muy cerca hay una casa histórica donde incluso se dice que perteneció un tiempo a Simón Bolívar, que es el libertador de Venezuela. Esa casa finalmente terminó perteneciendo a un marqués y toda esa zona donde cercana a la montaña, pues a los pies de la montaña, todo eso eran cañaverales, ahí se cultivaba caña. Y él tenía sus búfalos, sus corrales de animales, o sea, era un hombre muy rico, él era un español venido a Venezuela. Y bueno, él tenía muchas cosas. Total que cuando hubo el proceso de revolución, el proceso de independencia de Venezuela, los españoles se fueron, los españoles agarraron lo más que pudieron y se fueron del país y abandonaron sus casas, abandonaron sus pertenencias. Y esa casa quedó abandonada en esa época, los búfalos quedaron abandonados, eso fue algo que pasó de verdad, incluso para eliminarlos, porque ellos cuando quedaron solos, ellos se volvieron salvajes. Para poder eliminar esos animales salvajes tuvo que participar el ejército y todo eso. Fue un proceso de años que duró para poder limpiar esa zona cuando empezaron a poblarla. O sea, esa parte sí la tomé prestada de la historia de Venezuela, como también para que le diera un poquito de movimiento a la historia y le enseñara ciertas cosas a Amanda que tenía que aprender ahí. Sabes, Jonaida, qué coincidencia. Justamente nosotros acabamos de terminar, el cierre de lectura fue el jueves pasado, ese jueves, Ajá. Sí. de El general en su laberinto, que justamente narra la historia de Simón Bolívar. Mira, qué coincidencia, ¿eh? Sí. Para que veas. Ya ves, mira, o sea, y esa casa, qué padre, ¿no? Que ahorita Sí. ese dato se me hizo muy interesante, que él tenía esa casa, tenía esos búfalos y Sí. esa vida, ¿no? De la vida que llevaba ahí. Sí. Qué interesante. Oye, Jonaira, algo que también me llama mucho la atención de tu libro es la personalidad de Amanda. Te voy a ser sincera, a veces sí como que sentí que mujer reacciona, por favor.
porque sentía que era muy inocente, muy, lo que te digan, eso voy a hacer, o sea, era muy Sí, pasiva, ¿no? Y por eso yo te comentaba que la séptima carta y la novena fueron mis favoritas porque ahí yo sentí que ella ya despertó y tomó como claro. autocontrol de su vida y por eso fueron mis cartas favoritas definitivamente. Entonces, ¿por qué decidiste así darle esa sumisión? Digo, a partir de que tenía 19 años, ¿no? Cumplió 19 años 18, 19, en sí, lectura. más o menos. Tenía Era 18, una cumple niña. 19. Sí, era una niña, Ajá. pues todavía. Pero me imagino, bueno, yo pensé que quizá le habías dado esta personalidad porque ella, ya lo mencionaste, venía sola a este país que no conocía, aparte los estragos de la guerra que ella pues venía viendo, escuchaba a las personas no hablar, aparte tenía la Sí, incertidumbre de no saber si su papá, pues qué había pasado con su papá, si estaba vivo, si estaba muerto, los campos sí. de concentración que había, etcétera, etcétera. Entonces, es por esto, dime si estoy en lo correcto, que le diste esa personalidad así. No, bueno, esa parte fue más que todo porque una de las personas que más historias me contó así fue mi abuela. Y mi abuela sí, cuando era muy joven, ella siempre fue muy tímida, y es de eso que era la hermana mayor, pero ella siempre fue muy tímida, su mamá fue una persona enferma, ella tenía varios hermanos y entonces mi abuela tuvo que casi que madurar muy rápido para ayudar a su mamá a criar a sus propios hermanos, pero siempre con esa timidez. Entonces yo recuerdo mucho que ella me contaba historias y yo me ponía molesta y le decía, pero ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? Y ella me decía, pero es que, claro, también en esa época era una época donde la mujer no solía rebelarse, por lo menos ante los padres, era como más, o sea, ahorita tú le dices a algún niño y el niño te come ahí mismo, pero en esa época era como, se tenía como mucho respeto. Por lo menos lo que me contaban siempre mis abuelas, del respeto a los papás, del respeto al esposo. A veces me contaban unas cosas que yo digo, mire, gracias a Dios que yo no nací en esa época porque yo hubiese quemado todo. Hubiera Sí, sido como entonces, Lulú. no, peor quizás. Sí, o sea, o sea, lo que siempre me contaban era eso, que la mujer era como muy sumisa, sobre todo la mujer de campo, porque la mujer de ciudad quizás tenía como más, sobre todo si era estudiada, tenía como más valor, pues más valentía. Pero la mujer de campo, esas mujeres de campo de antes era de todavía, porque si tú ahorita te metes en algún campo por ahí apartado, tú te consigues a unas mujeres tranquilitas, resignadas a su vida, sin, en cambio, antes era también como muy común, entonces también quise ponerle esa parte a Amanda, pero también la parte de que, ok, puede ser así, pero oye, tiene que llegar un punto en que tienes que reaccionar, o sea, no puede ser, no te la puedes aguantar siempre toda. Sí, De hecho, ya que seguimos hablando de ese personaje, Amanda, que es el personaje principal de tu novela, tenemos también el tema del acoso, Jonaira, que pues el acoso ahorita, hoy en día, vemos que igual, no sé si has visto, pero las cifras de los feminicidios han aumentado, o sea, es un tema sí. ahorita muy difícil, muy complicado. ¿Por qué decidiste meter esa parte en especial? Pues ahí lo reflejas por parte del suegro, ¿no? Que es el que normalmente está ahí acoso y acose. Sí. Este, ¿por qué decides recurrir a ese tema para que tuvieran esa relación el suegro y ella? Bien. Bueno, no sé, yo pienso que eso es algo que ha existido toda la vida. Lo único es que ahora tenemos las redes sociales y se ha hecho como más conocido, pero eso es algo de siempre, de todo el tiempo, sobre todo en esos campos. Eh, en esas zonas donde las mujeres son tan solas, tan apartadas, y entonces los hombres son capaces, bueno, no todos los hombres, ¿no? Pero hay como esa mayor facilidad de yo voy a hacer algo y nadie se va a dar cuenta. Entonces, es así.
Como el hijo del granjero, Yo ¿verdad? también quería, sí, yo también quería que el hombre el tío de la muchacha, el que la cuidaba, fuera también medio despreciable. Siempre hay que poner un villano en la... Cómo me enojé, de verdad, me hiciste mucho enojar con él. Y la suegra también. Ay, no, siempre hay mujeres así, hombres así, entonces, bueno, era, yo quería como poner un poquito de algo que es común, que en esas historias que tú escuchas, incluso en las películas que tú ves de antes, siempre son cosas, eran cosas como muy comunes, pues, lamentablemente. Pero quería que Amanda también, bueno, supiese cómo enfrentar eso ella sola, porque ella estaba completamente sola en un sitio donde que ella no conocía, que sentía tanto miedo, tanta aprensión, tanta cosa, y más la situación que estaba pasando en su casa, entonces ella tuvo que aprender a superar, a vivirlo, a superarlo sin que la cosa se fuera más, porque tampoco Así es. quería llegar a esos extremos. Sí, entonces ya escuchándote y retomándote, pues es una novela epistolar, una novela romántica, muy romántica, pero que también tiene estos detallitos, ¿no? De suspenso, de tragedia, que tú como lector vas a sentir en un sub y baja de emociones, porque luego estás enojado, luego pasas a lo muy romántico con Amanda. Entonces, tú haces una revolución, juegas mucho con las emociones del lector y eso me agradó mucho de este libro. Yonaira, ya estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Me gustaría que nos dijeras si vas a escribir una segunda parte de ese libro, va a haber una continuación, porque el final, pues como que sí se queda, no se presta para ver si qué va a pasar. Sí, al final, bueno, Amanda tiene una sorpresa muy grande y al principio eso no estaba planificado dentro del libro, pero no quería dejarla así. Esa pobre muchacha había ya atravesado tantas cosas y necesitaba alguna alegría. Por ahora no tengo pensado continuarla, o sea, siempre me llegan ideas y he anotado por ahí algunos detallitos, quién sabe si más adelante vamos a ver cómo van las cosas. Pero sí es algo muy interesante, sobre todo por el ambiente que se maneja, ese tema, el tema del amor, o sea uno diría que enamorarse a primera vista es imposible, pero a veces cuando tú estás en una situación muy dura, uno necesita como sostenerse de algo para poder continuar. Ella necesitaba sostenerse de algo porque estaba atravesando una situación bastante difícil, bastante dura, y necesitaba ese algo de que agarrarse para no caerse, para no terminar de derrumbarse, para mantener la esperanza. Y bueno, ella decidió sostenerse de él y a quien había visto, de quien había quedado impactada, porque hay veces que uno anda por la calle y tú ves a personas y de repente, wow, o sea, no es que te enamores, pero oye, te llama mucho la atención y quedas pensando en esa persona o en esa cara o en esos ojos, o sea, es algo que es difícil quitártelo de la cabeza. Ella no solamente llegó a ver a Henry, sino que llegó a compartir una pequeña charla con él, entonces eso le ayudó como a compenetrarse más, a conseguir más compenetración con él y claro, ella en su juventud, en su inocencia, eso lo llamó amor. Sabes, Yonaira, la vez que estuvimos hablando respecto al libro de Dime que todo estará bien, me habías dicho que tenías como un extracto, ¿no? De uno de los personajes que es así como de que ha llegado mucho a los lectores, ha Sí. creado controversia más que nada y ha gustado. Entonces, yo para mí como lectora puedo decirte que me encantan los finales abiertos, me ha gustado mucho cómo ha terminado tu novela porque pues ya me he hecho mi imaginación a volar ahí y digo, pues no, esto a lo mejor esto podría pasar y ya. Y el final de Sí. todos vivieron felices para siempre, ¿no? Pero eh, la verdad sí, si lo haces, qué bueno, y si no, las cosas quedan muy bien así, con ese final abierto también. Sí. Creo que a la gente le puede agradar, la gente que normalmente gusta de los finales abiertos, creo que es muy acertado también la forma en cómo lo terminaste. Yo, Mayra,
Yonaira, perdón, ¿podrías decirnos cuáles son tus redes sociales y decirnos dónde la gente puede encontrar tus libros? Bueno, sí, principalmente en Amazon, que es como mi biblioteca. Ahí me buscan por mi nombre, ponen Yonaira Campañola y salen todas mis novelas. En Twitter también me consiguen mucho. Yo siempre estoy muy activa en Twitter, estoy en Facebook. Y bueno, ahora que estoy en Instagram desde hace varios meses, estoy como agarrándole el gustico a Instagram también con mi nombre, me pueden conseguir y ahí pueden conocer todas mis obras, todas las novedades que tengo, que este año se vienen varias novedades. Excelente. ¿Cuál es la última que nos mencionaste? ¿Perdón? La última que nos mencionaste, ¿cuál es la que estás escribiendo ahorita? Ahorita estoy con una de fantasía romántica que ya es una trilogía de fantasía romántica, tiene mucha acción, mucho suspenso, pasión, tienen de todo. En marzo sale la primera novela, el primer libro, ya incluso el libro en papel ya está publicado en Amazon. Solo me falta terminar unos detallitos de la maqueta del ebook, para poderlo publicar. Y ya estoy trabajando, también estoy a punto de terminar la segunda entrega, que posiblemente para mayo, junio esté lista. Y bueno, este año va a ser de fantasía romántica mayormente. Yonaira, una duda, ¿cuáles son los libros que sí están en físico para que la gente los pueda adquirir ahí por Amazon? Todos están en Todos. físico en Amazon. Los únicos que no están en físico son los que yo publiqué con la editorial Planeta, que son una serie de novelas New Adult, basadas todas en el acoso escolar. Esas están únicamente, las pueden conseguir en digital nada más. Pero mis novelas todas son en digital y en papel. Físico, ok. Ahorita, sí, ahorita acabo de publicar, bueno, como te estaba comentando hace rato, una antología de relatos románticos junto a un grupo de escritoras, todas venezolanas también. La antología mañana va a estar en descarga gratuita para todos los lectores, así que el que quiera, mañana que esté pendiente en Amazon. La antología se llama Antología de Relatos Día de los Enamorados. Excelente. Entonces, sí, en mis redes, si entran en mis redes, ahí pueden conseguir los enlaces y ya se está ofreciendo en Amazon, pero mañana va a estar todo el día en descarga gratuita y pueden disfrutar de 5 deliciosos relatos románticos. Wow, pues excelente, Jonaira. Más tarde estaremos compartiendo el enlace de tu Facebook a nuestra página Chévere. para que las personas puedan pues disfrutar de esta lectura y qué felicidad. Ojalá que también algún día más adelante podamos invitar a todas estas escritoras, ¿no? Y darles también pues este espacio, ¿no? Que Claro. está abierto para todos ustedes. Y bueno, antes de terminar me gustaría invitarlos que ya estamos con la lectura de aquellas horas que nos robaron. Estamos el próximo jueves por tener la tercera sesión de análisis y posteriormente ya nos quedaría nada más una sesión para estar finalizándolo. Y el 2 de marzo vamos a tener de invitada a la autora con quien vamos a estar charlando, igual así la misma dinámica que contigo, Jonaira, vamos a estar con ella. Entonces, recordarles también que vamos a tener a partir del 18 el primer análisis de lectura de Balas de Plata de Elmer Mendoza. Para todos los que gusten participar en estas lecturas, dejamos por ahí el enlace en el chat. Hay por ahí un formulario que ustedes pueden llenar y que a través de él nosotros nos contactamos y les enviamos ahí toda la agenda de lectura que haya con todas las actividades. Y recordarles también que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén bien pendientes de todas las actividades que hacemos con los escritores, las actividades que se hacen dentro de la comunidad, ya sea lecturas o otro tipo de actividades de reuniones. Nos pueden encontrar con el nombre de Red Libresco o con el usuario @soylibresco. Yonaira, de verdad, mil gracias por estar aquí en este espacio. Esperemos verte pues pronto, ¿no? Nuevamente. De verdad, Gracias. muchísimas gracias y gracias también a las personas que estuvieron conectadas, que nos mandaban por ahí sus saluditos. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes y nos veremos hasta el próximo 2 de marzo para la siguiente charla con Mónica Castellanos. Hasta luego, linda tarde a Gracias. todos. Chao, gracias.
Chao, no, no te me desconectes aún. Tranquila.